Hola, bienvenidos, bienvenidas sean todos a este nuevo video. Después de tanto tiempo, aquí estoy. Gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí hoy presto a escuchar lo que Él tiene para ti. La verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada porque sé que es Dios quien hablará a tu vida y sé que Él tiene algo preparado para ti, así que es momento de disponer nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios nos habla hoy, porque sé que esto es uno de los temas que no muchas veces se hablan y no muchas veces como cristianos sabemos describirlo. Y estoy en la expectativa de que Dios hable a tu vida y que entiendas mejor el concepto sobre quién es Jesús, tanto humanamente, personal, en lo espiritual, porque a veces hay palabras en las que no podemos describir quién es, pero en este video vamos a profundizar las escrituras para no tener nuestra mente en blanco cuando nos pregunten quién es Jesús y también entenderlo personalmente. Así que comencemos. Hoy es momento de conocer realmente quién es Jesús, porque quizá crecimos en una iglesia, pero cuando nos pregunta alguien sobre quién es Jesús, nuestra mente se pone completamente en blanco, o quizá tú seas nuevo y estás buscando respuestas sobre quién es Jesús, ese Jesús del que todos hablan. Así que este es el propósito del video. Ponte cómodo, tómate tu cafecito, abre tu Biblia y haz apuntes, porque esto es algo que realmente tenemos que tener siempre presente sobre quién es Jesús. Y antes de empezar, quiero darles el contexto del por qué Dios puso en mi corazón estudiar y grabar este video. Hace unas semanas atrás subí un video de cuál era el propósito de Dios para mi vida. No sé si lo vieron, y si no lo han visto, corran y véanlo, pero bueno, aquí les va. Hubo una chica que me dejó un comentario que me llamó muchísimo la atención, y es de esos comentarios que tú lees y dices, wow, o sea, qué tremenda pregunta, ¿no? El comentario dice lo siguiente: ¿qué papel tiene Jesús? ¿Es un intermediario entre el humano y Dios? Wow, o sea, cuando yo leí este comentario y todo el contexto que ella me daba, realmente tocó mi corazón, porque años atrás, si a mí me hubieran hecho la pregunta sobre quién es Jesús, yo no sabría responderla. Yo quiero contarles, no sé si ya les había dicho, pero yo me convertí cuando estaba en mi último año de preparatoria, y para mí fue una etapa súper difícil, más que nada porque era un colegio católico. Entonces, antes de que sean todos muy religiosos, más bien yo diría que todos eran ateos. Entonces muchos de ellos me atacaban porque yo empezaba a profesar mi fe, yo empezaba a expresar mis creencias, y ellos sí llegaron a preguntarme quién era Jesús, y yo la verdad mi mente siempre estaba en blanco. ¿Por qué razón? Porque humanamente es algo que es muy difícil de explicar, es algo que solamente cuando tú lo experimentas puedes entender quién es Jesús. Y pues realmente yo siempre estaba como que, bueno, no sé, pero también por algo Dios nos dio inteligencia, y es necesario también profundizar las escrituras para saber describir quién es Jesús, porque yo sé que Él desempeña en nuestras vidas papeles muy importantes. Puede ser Jesús visto como padre, como hermano, como amigo, de muchas maneras. Entonces también es necesario profundizar y describir realmente, hablar de quién es Jesús, qué es lo que hizo, de dónde vino, por qué el sacrificio y todo lo que sabemos hasta hoy. Así que quiero empezar a hablarles sobre eso. Y para hablar de Jesús necesitamos saber qué fue lo que pasó desde el principio. En el principio, Adán y Eva literalmente caminaban con Dios. Era una comunión familiar. Hablaban directamente con Él. O sea, solamente imagínense el vínculo que debieron de haber tenido. Era Dios mismo quien les enseñaba y les instruía sobre todas las cosas. Nada más de imaginarme, debió de haber sido algo majestuoso. No sé si a ti te pase, pero para mí es un impacto tremendo estar siempre en la presencia de Dios. Hasta que un día llegó la caída. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Dios les había dado una instrucción que podían comer de todo lo que hubiera en el jardín del Edén, excepto del árbol del mal. Y ellos hicieron caso omiso a esa instrucción y fueron engañados por la serpiente y comieron el fruto
prohibido. Fueron expulsados del jardín del Edén. La desobediencia les trajo destrucción. Nada diferente con la realidad, ¿no? El pecado de Adán rompió la comunión que el hombre tenía con Dios. Y hoy quiero leerte Romanos 3:23, que dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La frase destituidos de la gloria de Dios expresa la realidad de que el ser humano ha sido destituido de la gloria y la presencia de Dios. Y esta separación implica una necesidad de redención y restauración. Desde que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios en el jardín, el Edén, hemos querido hacer lo que nosotros queremos y ha sido todo corrompido por nuestro pecado. Ignoramos lo que Dios quiere porque preferimos hacer lo que nosotros queremos. Estamos demasiado obscurecidos por el pecado para encontrar por nosotros mismos una vuelta hacia Dios. Sin embargo, a pesar de nuestros defectos, Dios nos ama y Él quiere que regresemos a Él. Él quiere que nos reunamos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Él vino a la tierra para hacer lo posible para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Porque podemos recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, quiero hacerles una pequeña confesión. Aproximadamente hace 3 años yo entendí el porqué del sacrificio de Jesús. Es por eso que yo los entiendo a la perfección cuando alguien les pregunta, oye, pero ¿quién es Jesús? Y tú dices, bueno, pues es mi padre, pero ¿por qué el sacrificio en la cruz? Y tú te quedas así como que, ok, no sé qué decirles, ¿no? Y por miedo a no equivocarte, pues prefieres no decir nada. Entonces, ese justamente era mi caso. No es que yo tenga 1000 años de cristiana, pero cuando a mí me preguntaban, pues yo no sabía cómo explicarlo porque es algo que se experimenta, que se vive y no es como que tú busques respuestas todo el tiempo del por qué te sientes así o esto o lo otro. Yo al menos en lo personal, yo no me hacía ese tipo de preguntas antes. Entonces hasta apenas hace 3 años yo entendí el por qué siempre me decían, oye, pero Jesús murió por tus pecados. Y yo, pues obviamente yo estaba contenta, ¿no? Pues sí, Él murió por mis pecados, yo era una pecadora, esto y el otro. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué el sacrificio de Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir? ¿Por qué Jesús fue puro y sin mancha? ¿Por qué Jesús tuvo ese caminar, ese nacimiento desde una virgen? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces, hoy también quiero que tú lo entiendas y quiero plasmarlo de la mejor manera para que también entiendas el por qué Jesús murió por ti, murió por tus pecados, para hacerte libre, para que ya no seas esclavo. Y quiero hablarte un poquito sobre el Antiguo Testamento. Viene todo el origen del por qué el sacrificio en la cruz. Y así que si tú quieres leerlo, puedes leerlo en Levítico del 4 al 6, pero aquí te voy a dar una explicación. En el Antiguo Testamento, para obtener el perdón de pecados, se obtenían a través de sacrificios de animales, especialmente en el templo de Jerusalén. Eran este medio de la expiación y que los demás podían tener una reconciliación con Dios a través de esos sacrificios. Esto era un medio para obtener el favor de Dios y que a través de ellos sus pecados fueran perdonados. En resumen, el perdón de pecados en el Antiguo Testamento requería el sacrificio de un animal, pero no solamente un animal cualquiera, tenía que ser un animal puro y sin mancha, y a través de ello podía obtener el perdón de los pecados ofreciéndolos como un sacrificio. Y es que este cordero desde el Antiguo Testamento representaba la muerte de Jesús. ¿Y cómo era todo esto? El cordero, una vez que ya era sacrificado, su sangre era rociada por todo el altar del sacrificio. Esto representaba la muerte de Jesús. Y esto funcionaba: el individuo que traía el animal para ser sacrificado ponía sus manos sobre de ellos y así era como sus pecados le eran perdonados. Las personas simplemente confesaban sus pecados y el sacerdote rociaba la sangre del cordero por todo el altar para que así pudieran ser perdonados. Y así es como la sangre del cordero simboliza el perdón de los pecados. ¿Te suena familiar? Juan 1:29 dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Jesús es aquel Cordero de Dios. Jesús fue el Cordero perfecto que rasgó el velo, simbolizando la nueva apertura de un camino para que tuviéramos libre acceso a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el velo simbolizaba que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que solamente los sacerdotes tenían acceso a ese lugar, a la presencia de Dios. Y solamente era una vez al año. De tan solo imaginarme que solamente pudiera yo tener acceso una vez a la presencia de Dios, imagínense, yo creo que ni siquiera estaríamos aquí. Y así es como la muerte de Jesús rasgó el velo, que simboliza que tenemos libre acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. No hay límites, no hay obstáculos para que tú puedas ir a Dios, confesar tus pecados, hablar con Él. O sea, esto realmente es un acto sobrenatural. Y todo gracias a su sacrificio. El velo se rasgó. El velo significaba que estábamos separados de Dios y los hombres. Y quiero leerte Hebreos 10:10 que dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Se acabaron los sacrificios, ya no hay más sacrificios. Jesús fue una vez y para siempre. Este acto tiene la representación de que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Y no solamente eso, tener un lugar en la eternidad con Él, porque Jesús lo dijo, que Él está preparando morada para con nosotros. Y ese es Jesús. Históricamente te puedo hablar sobre quién era Jesús. Fue un personaje muy importante en la humanidad que marcó un antes y un después. Y aunque su vida fue relativamente corta, transformó la historia de la humanidad de tal manera que quedó dividida la historia en un antes y un después de Cristo. Jesús fue un gran maestro que habló y enseñó sobre el reino de Dios. Su misión siempre fue reconciliar a las personas con Dios. Él hablaba del arrepentimiento, él hablaba de sanidad, él hablaba de liberación. Jesús no solamente fue un personaje histórico que partió la historia en dos, no solo fue un maestro y tampoco fue un gran líder religioso. Jesús es el quien dijo que fue el que es y el que será. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Él mismo lo dijo. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando tú entiendes el poder de Jesús, Él va a obrar en ti y va a transformar tu vida, así como lo ha hecho en mi vida y como lo ha hecho en millones de personas. Jesús no es uno más. Jesús es Dios y quiere actuar como uno en tu vida. Él vino a darte vida, perdón y propósito. ¿Quién es Jesús para ti? Y quiero compartirte Isaías 53 que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por acetado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús cargó nuestros pecados y Jesús quiere hacerte hoy libre. Quizá has escuchado de un Jesús que castiga, de un Jesús que condena, de un Dios que solamente te pide que seas perfecto para poder acercarte a Él. Pero Jesús lo que quiere es tu corazón y quiere que vayas a Él. Si tú hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite esas palabras después de mí. Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida
y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú diste tu vida por mí y hoy te acepto en mi corazón y te abro la puerta de mi corazón para que entres en él y que tú transformes mi vida, que tú me cambies y que tú me limpies. Perdóname por todos mis pecados y por todas mis transgresiones. En el nombre poderoso de Jesús te reconozco, mi Señor. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Le agradezco mucho a Dios que te hayas quedado hasta el final y espero que Dios hable a tu vida. No solamente te quedes con este mensaje, compártelo a alguien más que necesite escuchar esto. Y no olvides que Jesús dio su vida por ti, que Jesús quiere tener una relación contigo y ahora que lo conoces de una manera un poco más profunda, ve a Él, confiesa tus pecados y Él estará ahí para ti. Que Dios te bendiga.